Quiero invitarles a buscar en sus Biblias el libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26, y luego vamos a leer el versículo 28. En estos versículos encontramos nosotros el plan original para el hombre. En realidad el plan original de Dios para el hombre constaba de 4 cosas, y las vamos a notar en Génesis 1, 26 y 28. Leo primero de Génesis 1, 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego viene uno de los conceptos claves: y señoree. ¿Qué otra palabra sinónima podríamos usar en lugar de señoree? Gobierne. La palabra que más me gusta es la palabra reine, porque la palabra reine tiene que ver con lo que hace un rey. Es decir, Dios colocó a Adán como rey. Ahora notemos el segundo concepto que tenemos aquí en este versículo. En primer lugar, la función del hombre fue ser rey. Pero sigue diciendo, ¿rey a dónde? Señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Su posición era la de rey. Su territorio, en segundo lugar, era todo lo que Dios había creado en este planeta: las aves del cielo, las bestias de la tierra y los peces de la mar. Es decir, tenía dominio sobre este planeta. Fue colocado como rey del planeta Tierra. El tercer aspecto que Dios le dio al hombre originalmente, parte del plan original de Dios para el hombre, lo encontramos en el versículo 28. Dice, y los bendijo Dios. El tercer aspecto fue la bendición de Dios. Eso significaba que todo lo que el hombre tocara, todo lo que el hombre hiciera, iba a disfrutar la bendición de Dios. Todo iba a ser abundancia y prosperidad, porque eso es lo que significa la palabra bendición en la Sagrada Escritura, particularmente en el Antiguo Testamento. Noten el cuarto aspecto que tenemos en el mismo versículo 28. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y ¿qué? Y multiplicad y henchid la tierra. Cuarto aspecto del plan de Dios: que se multiplicaran y que llenaran la tierra de una raza santa y perfecta a imagen de Dios. Y luego se repite lo mismo que acabamos de leer en el versículo 26, donde dice, y sojuzgadla. ¿Qué significa la palabra sojuzgar? No la usamos mucho en español. Significa someterla, ¿verdad? Dominar sobre ella. Dice, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué lindo plan original de Dios. Un plan cuádruple. Uno, que el hombre fuera rey. En segundo lugar, su territorio, todo lo relacionado con la creación de este planeta. En tercer lugar, todo lo que el hombre hiciera iba a disfrutar de la bendición de Dios. Y en cuarto lugar, multiplicarse para procrear una raza que estuviera a imagen y semejanza de Dios. Pero, para que este cuádruple plan pudiera implementarse, el hombre debía pasar una prueba. Y esa prueba era con respecto al árbol de la ciencia del bien y el mal. Si el hombre se abstenía de comer de ese árbol, disfrutaría el cuádruple plan. Pero si el hombre comía en desobediencia a Dios, los 4 aspectos se iban a dañar, se iban a estropear. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 2, y empezando en el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y ahora escuchen. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Quiero que noten que dice, el día que de él comieres, morirás. No dice morirás en un mes, ni morirás en un año, ni morirás a los 930 años. Dice, el mismo día que tú comas del árbol, ese es el día que tú vas a morir. Ahora, todos sabemos que Adán no murió ese día. Algunos dicen que murió espiritualmente, eso es cierto. Pero este versículo está hablando de más que morir espiritualmente. Esto está hablando de la muerte segunda que se menciona en Apocalipsis el capítulo 20. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Ahora, yo quiero que ustedes noten que en este mandato de Dios al hombre de abstenerse del árbol estaban contenidos en principio todos los 10 mandamientos. Es decir, al decirle Dios al hombre, no comas del árbol, Dios le estaba diciendo que guardara sus 10 mandamientos. Y ustedes se preguntan, ¿cómo así? Bueno, vamos a mirar los 10 mandamientos para ver si están incluidos en este único mandato en cuanto al árbol. Yo pregunto, cuando Eva comió del árbol, ¿quiso hacerse Dios? Ah, sí, porque el diablo le dijo, ¿seréis como qué? ¿Seréis como Dios o seréis como dioses? ¿Quebrantó Eva el primer mandamiento? Claro que sí. ¿Qué tal el mandamiento que dice no te harás imagen? ¿Se hizo ella un ídolo? Claro que sí. Vamos a anotar algunos, no vamos a anotar todos los mandamientos. ¿Qué tal el mandamiento que dice no matarás? ¿Violó ese mandamiento? Sí, porque cuando comió del árbol, ¿qué sucedió? Se hizo reo de muerte. ¿Qué tal el mandamiento que dice no hurtarás? ¿Robó Eva lo que no le pertenecía? Claro que sí. ¿Qué tal el mandamiento que dice no codiciarás? ¿Codició Eva? Claro que sí. ¿Qué tal el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre? ¿Quién era su padre? Dios. ¿Deshonraron a Dios? Claro que sí. En este mandamiento se encontraban contenidos todos los 10 mandamientos, inclusive el mandamiento que dice no cometerás adulterio, lo quebrantaron porque se divorciaron de Dios y se casaron con Satanás, espiritualmente hablando. Es decir, en este único mandamiento se encontraban los 10 y al transgredir estaban en realidad transgrediendo todos los mandamientos de la santa ley de Dios. Así que Dios les dice, mire, tengo este hermoso cuádruple plan para ustedes. Yo quiero que ustedes lo disfruten. Pero hay una condición. Ustedes tienen que guardar mi ley. Si ustedes quebrantan mi ley, entonces el cuádruple plan se va a desvanecer, se va a estropear. Ahora, yo quiero que notemos en qué condición se encontraban Adán y Eva cuando fueron creados por Dios. Noten Génesis, el capítulo 2 y el versículo 25. Génesis 2 y el versículo 25. Dice, y estaban ambos, ¿qué cosa? Desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cómo estaban Adán y Eva? Desnudos. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Estaban desnudos en lo que respecta vestiduras artificiales humanas. Pero las siervas del Señor nos dicen patriarcas y profetas que estaban cubiertos de ¿qué cosa? De la gloriosa luz de Dios, que representaba su inocencia, representaba justicia, representaba santidad, representaba armonía con la santa ley de Dios. Ahora, si ustedes quieren prueba bíblica de que el hombre Dios cubrió al hombre de gloria, pueden leer en el Salmo 8, a donde dice que cuando Dios creó al hombre, lo coronó de gloria y de lustre. Si ustedes quieren notar, la mujer de Apocalipsis 12:1, que representa la verdadera iglesia, dice que está vestida ¿de qué? Del sol. Cuando Jesús en Mateo 17 fue transfigurado, dice que le brillaban los mantos como la ¿qué? Como la luz. Es decir, que Adán y Eva, aunque estaban desnudos de vestiduras artificiales hechas por los seres humanos, estaban en realidad cubiertos de la gloriosa luz de Dios. Pero la Biblia nos dice que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora yo quiero que ustedes noten cuál fue el primer resultado de su rebelión. Génesis el capítulo 3 y el versículo 7. Y fueron abiertos
los ojos de entrambos. Y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. ¿Acaso no estaban desnudos antes? ¿Qué cambio se había realizado? Estaban desnudos antes y no se avergonzaban. Ahora de repente se ven desnudos y se avergüenzan. ¿Por qué? ¿Qué ha desaparecido? Ha desaparecido el glorioso manto de luz. Y ahora se ven destapados, desnudos. Y yo voy a notar con ustedes que en realidad la desnudez no era desnudez del cuerpo, era la desnudez de su alma. En un momentico vamos a notar eso. ¿Cuál fue entonces el primer resultado del pecado? ¿Quedaron qué? Destituidos de qué? Del manto de luz. ¿Qué dice en Romanos 3:23? Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hace el pecado? El pecado nos desviste de la gloria de Dios. Es decir, nos quita nuestra justicia, nos quita nuestra santidad, nos quita nuestra inocencia y nos pone en un estado de pecado. Es decir, Adán y Eva quedaron desnudos, destituidos del glorioso manto que representaba la santidad y la justicia. Volvamos al versículo 7. Y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Y ahora, ¿cómo tratan de resolver su problema de su desnudez? ¿Cómo es que ellos procuran resolver el problema de su desnudez? Noten la última parte del versículo 7. Entonces cosieron. ¿Quiénes cosieron? ¿Quiénes? Adán y Eva. Muy bien. Entonces cosieron hojas de higuera, que son unas hojas bien grandotas. En California, donde nosotros vivimos, hay muchos sembrados de árboles de higuera y tienen unas hojas bien grandes. Así que aquí dice, se cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué cosa? Delantales. Y ahora dicen problema resuelto. Pero ¿saben lo interesante? Que luego Dios viene a buscarlos y todavía se sienten desnudos, aun cuando tienen las hojas. Eso comprueba que la desnudez que ellos sentían no era la desnudez de su cuerpo, era una desnudez de su alma que había pecado contra Dios. Así que ellos se hacen estos delantales de hojas de higuera y se tapan su desnudez. Y ahora yo quiero que ustedes noten en el versículo qué es lo que sucede después de esto. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora yo quiero compartir con ustedes un punto muy importante. Algunas personas con las cuales me he entrevistado esta semana me han dicho que quieren estudiar psicología. Tengan muchísimo cuidado de estudiar psicología. Hoy en día la psicología está saturada de conceptos de la nueva era, de conceptos que tapan los problemas pero no resuelven los problemas. ¿Dónde se originaron todos los problemas psicológicos? En el huerto del Edén. ¿Dónde surgió el temor? ¿Como resultado de qué? Del pecado. ¿Dónde surgió la baja estima propia? ¿Por qué se están escondiendo? Tienen un bajo concepto de sí mismos. ¿Dónde surgió? En el huerto del Edén. ¿Dónde surgieron las peleas familiares? Allí también, porque Adán y Eva empiezan a culparse por lo que ha sucedido. Escuchen bien, si usted quiere resolver los problemas de una persona, los problemas psicológicos, usted tiene que resolver el problema del pecado. Porque el pecado produjo todos los problemas psicológicos. Ahora noten nuevamente el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y ahora escuchen esto, versículo 9. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios no sabía dónde estaba. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios sabía dónde estaba? ¿Para qué le pregunta? ¿Saben lo que está sucediendo? Dios viene a hacer un ¿qué? Un juicio. Viene a llamar a Adán y Eva ¿a qué? A cuentas. Y yo quiero que ustedes noten que aquí en Génesis 3
tenemos tres pasos en la obra del juicio. Primero viene la investigación. Después se dicta la sentencia y más adelante se ejecuta la sentencia. Esa es la forma como siempre obra Dios. Primero Dios investiga, luego dicta sentencia y luego después ejecuta o implementa la sentencia que dictó. Aquí tenemos claramente revelados estos tres pasos. Por eso es que la iglesia adventista cree en un juicio investigador antes que Cristo venga para dar su recompensa. Los tribunales del mundo hoy en día siguen este proceso. Primero se investiga el caso, luego si se halla el individuo culpable, se pronuncia la sentencia y después de pasado un tiempo se ejecuta o se implementa la sentencia. Esa es la forma como opera Dios en la Biblia. Y les voy a mostrar que ese es el proceso de Génesis 3. Así que dice en el versículo 9, y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba ¿qué? ¿Cómo que desnudo? ¿Acaso no se había puesto hojas? Dice, tenía miedo porque estaba ¿qué? Desnudo. Me escondí porque estoy ¿qué? Desnudo. Pero no estaba desnudo. Tenía las hojas de higuera, pero todavía se sentía ¿qué? Desnudo. Porque su desnudez no era de cuerpo, su desnudez era de alma. Había quedado destituido de la santidad, de la justicia y de la inocencia de Dios. Así que dice, tuve miedo porque estaba desnudo y escondíme. Y ahora note lo que dice Dios. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Ah, Dios no sabía si había comido o no. Y entonces tiene que preguntarle. ¿Cuántos aquí creen que Dios sabía que Adán y Eva habían comido del árbol? Claro que sí. Entonces, ¿para qué Dios le pregunta? ¿Has comido del árbol de que te mandé que no comieses? Porque Dios está llamando a Adán y está llamando a Eva para llamarlos a cuentas. Está investigando el caso. Y ahora noten lo que dice Adán. Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le está echando la culpa Adán? A Dios. Está diciendo, si tú no me das esta mujer, ella no me engaña y yo no como. Es decir, le está echando la culpa a Eva y a Dios. Fíjense que cuando se peca, ¿qué pasa en el matrimonio? Empiezan a echarse ¿qué cosa? La culpa. Ahora, yo pregunto, ¿en este momento Adán reconoce su pecado? ¿Se siente triste por su pecado? ¿Está arrepentido de su pecado? No, está tratando ¿de qué? De justificarlo. ¿Saben qué representan las hojas de higuera? La sierva del Señor dice que las hojas de higuera representan el intento que hicieron Adán y Eva de justificar el pecado que habían cometido, justificarse a sí mismos. Esas son las hojas de higuera. Ahora fíjense, Dios habla primero con el hombre. Ahora va a hablar con la mujer. Note lo que dice en el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ah, Dios no sabía lo que había hecho. ¿Ustedes creen? ¿Cuántos creen que Dios sabía lo que ella había hecho? Entonces, ¿para qué le pregunta? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué está haciendo Dios? Está investigando el caso. Quiere que ellos, cuando Él los llame a su tribunal, se incriminen, admitan su pecado, para luego dictar sentencia y entonces ejecutar la sentencia. Así que dice en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿A quién le echa la culpa a la mujer? A Dios. Y usted dice, ¿cómo que a Dios? Bueno, note lo que dice Génesis el capítulo 3 y el versículo 1. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Qué está diciendo Eva? Si tú no haces la serpiente no me engaña y yo no como. Está echándole la culpa a la serpiente y le está echando la culpa a Dios. ¿Qué está haciendo Eva? ¿Se está tratando de justificar ella? Claro, esas son las hojas de higuera, tratando de justificar su pecado y darle una razón a su pecado, echándole la culpa a otro.
Ahora yo quiero que ustedes noten el proceso. Hasta ahora hemos tenido solo la investigación, ¿verdad? Dios los llama a cuentas, diga, vengan acá. Adán, ¿tú comiste del árbol? Claro que sí, pero fue la mujer. Dios le dice a la mujer, ¿tú comiste? Claro que sí, la serpiente que tú hiciste. Ahora Dios va a hablar con el que los tentó y a él no le va a preguntar nada. ¿Saben por qué no le va a preguntar nada al diablo? Porque el diablo ya fue juzgado cuando fue lanzado fuera del cielo. Noten lo que dice Génesis 3:15, el versículo favorito de la Biblia, mi versículo favorito de la Biblia. Porque en este versículo se halla contenida toda la Biblia en forma seminal. Este versículo es una microbiblia. Este versículo es una semilla y el resto de la Biblia es la planta que sale de la semilla. Ahora, noten que Dios viene a la serpiente y no le dice, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué hiciste esto? No, no. Enseguida habla con la serpiente y quiero que noten que hay 4 conceptos aquí en Génesis 3:15. Dice, y enemistad. ¿Qué es lo primero que hay? Enemistad. No olviden eso, un punto, enemistad. Pondré. ¿Quién pone la enemistad? Dios pone la enemistad. Cuando el hombre pecó, ¿se hizo amigo de quién? ¿De quién se hizo amigo el hombre y la mujer cuando pecaron? Se hicieron amigos de Satanás, se unieron a la familia de Satanás. ¿Ellos podían restaurarse por sí mismos al favor de Dios? No. ¿Quién tenía que sembrar la enemistad en el corazón del hombre para que el hombre pudiera ser restaurado? Dios. Así que dice aquí, enemistad pondré, ahora escuchen, entre ti, ¿quién es el ti allí? La serpiente. Entre ti y quién? Y la mujer. 3 elementos. Enemistad, una serpiente, una mujer, y ahora notemos lo que sigue diciendo. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuántas simientes hay? 2. Génesis 3:15 nos dice que va a haber enemistad entre la serpiente y la mujer. Y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Pero ahora escuchen bien, la verdadera enemistad no es entre la serpiente y la mujer y la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esa no es la verdadera enemistad. La verdadera enemistad es entre la simiente de la mujer y la serpiente. Vamos a leer la última parte del versículo. Dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer. Noten, se mueve horizontalmente, entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente de ella, horizontalmente. Serpiente, mujer y simiente, simiente. Pero ahora noten lo que dice la última parte del versículo. Esta, ¿a qué se refiere eso? A la simiente de la mujer. Esta te herirá, ¿dónde? En la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Herirá a quién en el calcañar? A la simiente de quién? De la mujer. Entonces, ¿entre quiénes es la guerra? La guerra primordial, ¿entre quiénes es? ¿Entre la mujer y la serpiente? No, eso es secundario. ¿Entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer? No. ¿Entre quiénes? La simiente de la mujer y quién? Y la serpiente. Y lo que dice el versículo es, Dios está diciéndole a Satanás, yo te voy a mandar a la tierra una simiente. Y esa simiente te va a hacer la guerra. En el proceso de la guerra, él te va a aplastar la cabeza y tú lo vas a herir a él en el calcañar. Ahora yo pregunto, es una pregunta medio ridícula, pero quiero hacerla para enfatizar un punto muy importante. ¿Qué sucede primero? La serpiente le hiere el calcañar a la simiente de la mujer y luego la simiente de la mujer le aplasta la cabeza, o primero la simiente de la mujer le aplasta la cabeza y la simiente de la serpiente lo muerde en el calcañar. Es una pregunta ridícula, porque si primero la simiente de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente, pues la serpiente no va a poder morderlo en el calcañar. Es decir, lo que va a suceder primero es que la serpiente va a morder a la simiente de la mujer, ¿dónde?
en el calcañar, pero le va a salir caro. Porque esa mordedura va a llevar a la simiente de la mujer a aplastarle la cabeza a Satanás. ¿Saben la imagen que se está usando aquí? Si usted levanta su pie y hay una serpiente venenosa y usted levanta su pie para pisar la cabeza de la serpiente, ¿qué le podría pasar a usted? La serpiente le podría morder a usted en la cabeza, ¿verdad? No, claro que no. ¿A dónde? En el calcañar, en el talón, en el pie. Pero después que lo muerde en el pie, ¿qué hace el pie? El pie cae y aplasta la cabeza de la serpiente. Ahora, ¿saben algo muy interesante? No cabe duda que la simiente de la mujer es uno solo. No son muchos, es uno. ¿Cómo sabemos eso? Primeramente porque dice, le herirás, le singular o plural. ¿Ah? Singular o plural. Singular. En los calcañares. En el calcañar es uno contra uno. Claro, más adelante van a ser muchos contra muchos. Pero la guerra principal es entre Satanás y la simiente de la mujer. Ahora yo les pregunto, ¿quién es esta simiente de la mujer? Es Cristo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Ahora escuchen algo muy interesante. ¿Saben ustedes que en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, este versículo se traduce de una forma supremamente interesante? La palabra simiente en griego es la palabra sperma, de donde conseguimos la palabra espermatozoide. Sperma. Ahora, sperma en el idioma griego es neutro. Se usa el artículo to. To sperma. Para aquellos que son teólogos y han tomado clases de griego. To sperma. Pero ¿saben lo que hace la Septuaginta? La Septuaginta, la única vez en todo el libro de Génesis, pone ho sperma. ¿Qué significa ho? Es el artículo definido, pero ¿qué? Masculino. Es aparentemente un error garrafal en términos de gramática, porque el artículo definido masculino no cuadra con el sustantivo neutro. ¿Qué están tratando de decir los traductores de la Septuaginta? Están tratando de decir que esta simiente no es una simiente común y corriente, sino que es una simiente que masculina. Va a ser un hombre que va a venir a aplastarle la cabeza a Satanás. Ahora, en la Biblia, ¿a quién se le atribuye la procreación? Al hombre. ¿Han notado ustedes las genealogías? ¿Quién engendra en las genealogías? Los hombres. Pero aquí hay algo raro. Porque no dice que va a nacer de un hombre, sino que va a nacer de una ¿qué? De una mujer. Lo que está diciendo Génesis 3:15 es que va a nacer de una mujer sin la intervención de un hombre. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso en Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de ¿qué? Nacido de mujer. Es decir, que la simiente iba a nacer de una mujer, no iba a ser engendrado por un hombre. Yo pregunto, en Génesis 3:15 ya se insinúa fuertemente el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. No cabe duda alguna, porque Jesús nació de una mujer, pero no de un hombre. Vayan conmigo a Mateo el capítulo 1 y van a notar algo muy interesante. Mateo el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 16. Mateo 1 y el versículo 16. Aquí la genealogía de Jesús llega a su fin. Y quiero que noten cómo termina la genealogía de Cristo. Dice, y Jacob engendró a José. Este no es el José del Antiguo Testamento.
Dice, Jacob engendró a José. Ahora escuchen esto. Marido de María, de la cual nació Jesús. ¿Captaron algo en ese versículo? Dice que José es marido de María, pero no es hijo de José. ¿Por qué? Porque en Génesis 3:15 dice que era Dios el Padre que iba a implantar a Jesús en el vientre de una mujer, en el vientre de María. Volvamos otra vez a Génesis el capítulo 3. ¿Qué le está diciendo Dios a Satanás? Dios le está diciendo a Satanás, te saliste con la tuya. Le quitaste el dominio al hombre, porque Satanás le quitó el dominio al hombre. Por eso Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Por eso Satanás en el monte de la tentación le ofreció todos los reinos del mundo. Por esa razón en el libro de Job, Satanás va representando al mundo en la reunión celestial. Porque Satanás le había robado la posición de rey a Adán. Así que Dios le dice, si tú le quitaste la posición de rey al hombre y tú lo usurpaste el puesto, tú le quitaste al hombre el planeta, tú te agarraste el planeta para ti. Si en vez de la bendición tú trajiste la maldición. 3 veces en Génesis 3 y 4 se usa la palabra maldición. En otras palabras, tú trajiste la maldición en vez de la bendición. Y Dios dice, tú vas a proliferar una raza inicua que yo voy a tener que destruir con un diluvio. Pero quiero decirte algo, tu victoria es provisional. Porque yo voy a mandar una simiente a la tierra. Y esa simiente, que será nacido de mujer y no de hombre, te va a hacer la guerra. En el proceso de la guerra tú le vas a herir el calcañar, tú le vas a causar dolor, pero te va a salir caro. Porque después de causarle a él dolor, él va a levantar su pie y te va a aplastar la cabeza. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Satanás cuando oyó esas palabras de Dios? Esa declaración de guerra. Tembló, dice la sierva de Dios. ¿Y saben lo que dijo Satanás en su mente? Él dijo, yo no puedo dejar que esa simiente venga. En unos momentos vamos a volver a eso. ¿Saben ustedes que el Antiguo Testamento, toda la historia del Antiguo Testamento es muy simple? La historia del Antiguo Testamento es Satanás haciendo el intento de impedir que se cumpla Génesis 3:15 y Dios obrando para que se cumpla. Lo vamos a notar en unos momentos. Así de sencillo es el Antiguo Testamento. Dios obrando y preparando todo para introducir el Mesías al mundo. Y Satanás obrando en forma contraria para impedir que sucediera. Ahora, quiero que noten que ahora Dios ha investigado el caso y ahora va a pronunciar la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es la sentencia? Bueno, hay 5 cosas involucradas en la sentencia contra Adán. Escuchen cuáles son. La desnudez, ya lo vimos. En segundo lugar, la maldición. No sobre Adán, pero sobre la tierra. En tercer lugar, cardos y espinas. En cuarto lugar, el sudor de su frente para trabajar. Y en último lugar, y más importante, la muerte. Ahora es interesante notar que esos fueron los castigos que fueron colocados sobre Jesús. Jesús colgó entre el cielo y la tierra como desnudo. Dice en Gálatas 3:13 que Él se hizo maldición por nosotros. Sobre su cabeza fue colocada una corona de espinas. Sudó grandes gotas de sangre y murió. Noten la sentencia que Dios dicta contra el hombre ese mismo día. Ahora, vayamos nosotros al versículo 21. Este es un versículo hermoso, un versículo clave. Dios le dice a Adán, todos estos castigos van a caer sobre ti. ¿Ven la sentencia? ¿Cómo Dios pronuncia la sentencia? Desnudez, espinas, sudor, muerte, etcétera. Esas son las sentencias de Dios contra el hombre. Ahora quiero que noten el versículo 21. ¿En qué condición se encontraba el hombre? Con hojas de higuera, ¿verdad?
justificando su pecado. Pregunto, ¿por qué por qué Adán no murió ese día? ¿Dios había dicho que iba a morir ese día? ¿Sí o no? Dios dijo, el día que comas del árbol, ese día vas a morir. Ahora la pregunta surge, ¿por qué no murió? La respuesta está en Génesis 3:21. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre. ¿Quién hizo? Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de poliéster. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de gabardina. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de seda. No, eso es artificial. Ahora note lo que dice aquí. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de ¿qué? De pieles y vistiólos. ¿Quién hizo las túnicas? ¿Quién los vistió? Dios. Ahora escuchen bien. ¿Qué tuvo que suceder para que Dios pudiera usar las pieles para hacerle mantos para cubrir la desnudez de Adán y Eva? Tenía que morir un cordero. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Hasta este punto, Adán y Eva han tratado de justificar su pecado, ¿sí o no? Están cubiertos con sus hojas de higuera. Están tratando de defender lo que han hecho. Están cubiertos de su propia justicia, culpando a Dios de lo que han hecho. ¿Saben ustedes cuándo fue que Adán se convirtió a Dios? Cuando Dios le dijo a Adán, Adán, yo quiero que tú llames a un corderito, porque los animales obedecían al hombre originalmente. No había animales salvajes. Es más, todos los animales eran vegetarianos. Dice en Génesis 1 y el versículo 30. Todos comían hierba, incluyendo los leones y los tigres. Todos eran vegetarianos porque no había muerte en el huerto del Edén. Adán y Eva no sabían lo que era la muerte. Hasta este punto estaban tristes de que Dios había descubierto que habían pecado y que Dios había pronunciado sentencia. Pero ahora Dios le dice a Adán, Adán, quiero que llames a ese corderito y lo tomes en tus brazos. Toma el cuchillo y con el cuchillo córtale la garganta de un lado a otro a ese cordero. Ahora hoy en día decimos, qué gran cosa. Hoy en día a nosotros no nos alarma eso. ¿Saben por qué? Porque estamos saturados y acostumbrados a la muerte. En el periódico leemos en cuanto a matanzas todos los días. Y por lo tanto, la mente nuestra se ha desensibilizado al fenómeno de la muerte. Nos parece natural. Pero imagínense en un huerto perfecto, donde ni siquiera una hoja había caído de un árbol. Las flores no se marchitaban. Ahora Adán toma ese cordero y el cuchillo en su mano. Y con el cuchillo le raja el cuello a ese inocente cordero que no había hecho nada. Y de repente la sangre de ese cordero empieza a chorrear de su garganta y queda inerte en los brazos de Adán. ¿Creen ustedes que Adán miraba el pecado de una forma distinta ahora? Oh, claro que sí. Dios le dijo a Adán, mira Adán, tu pecado no solo ha matado ese cordero, sino que tu pecado matará al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tu propio creador. Y ahora Adán, alarmado, arrepentido, porque ha visto la sangre, probablemente le chorreó en las manos. Adán dice, uy, qué terrible es el pecado,
va a matar al Hijo de Dios. ¡Qué horrible es el pecado! Señor, perdóname. ¿Saben ustedes cuando vemos lo terrible que es el pecado? Cuando venimos a la cruz. Porque nuestro pecado crucificó a Jesús. Nuestro pecado le atravesó esos clavos y esa estaca en los pies. Nuestros pecados le atravesaron el costado, hicieron que la sangre chorreara de su cabeza en raudales. Todo por el pecado tuyo y el pecado mío. ¿Saben ustedes por qué el hombre no murió ese mismo día? Porque el mismo instante que el hombre pecó, el Señor Jesucristo, el Creador, se presentó ante su Padre en el cielo y dijo: Padre, yo pagaré. La sentencia se ejecutó ese mismo día, ¿sí o no? Se ejecutó en un cordero que representaba ¿a quién? Representaba a Cristo Jesús, que habría de venir en el futuro para morir por los pecados de la raza humana. Ahora podemos entender por qué razón es que en Apocalipsis 13:8 dice que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cómo así? Que Cristo fue inmolado, sacrificado desde la fundación del mundo. ¿Cómo entendemos eso? Cuando Adán y Eva pecaron, se sacrificó ¿un qué? Un cordero. Y ahora escuchen esto. Cuando el cordero estaba siendo sacrificado por Adán, al mismo instante Jesús estaba, el verdadero cordero estaba delante de su Padre, diciendo: Padre, yo pagaré. El sacrificio del cordero era la señal en la tierra de que el verdadero cordero había ofrecido su vida ¿dónde? En el cielo. Por eso no murió ese día. La sentencia se ejecutó, pero no se ejecutó contra el hombre, sino que se ejecutó contra el cordero, diciendo que Jesús iba a sufrir por el pecado. Y ninguno de esos castigos que menciona Génesis cayeron plenamente sobre el hombre. ¿Cayeron sobre quién? Sobre Cristo. Posiblemente algunos se estén preguntando si es correcta la interpretación de que el hombre no murió ese día porque Cristo se presentó como sacrificio. Así que les voy a leer dos citas que encontramos en el Comentario Bíblico Adventista tomo 1, donde la sierva del Señor, ella tenía esto muy claro, ella tenía una mente muy clara, divinamente inspirada por Dios, donde ella dice exactamente lo que yo he compartido con ustedes. Dice ella, la página 1099, el instante en que el hombre cedió a las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios le había dicho que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos, diciendo: caiga el castigo sobre mí, ocuparé el lugar del hombre, él tendrá otra oportunidad. En la página 1096, la sierva del Señor dice: Adán escuchó las palabras del tentador y cayó en el pecado al rendirse a sus insinuaciones. En su caso, ¿por qué no se ejecutó la sentencia de muerte inmediatamente? Note la pregunta de la sierva de Dios. ¿Por qué no se ejecutó la sentencia de muerte inmediatamente? Ahora escuchen, porque se halló un rescate. El unigénito Hijo de Dios se ofreció como voluntario para tomar sobre sí mismo el pecado del hombre y para hacer la expiación en favor de ¿qué? En favor de la raza caída. Hermano y hermana, si tú estás justificando tu pecado, no, es que la carne es débil. No, es que al fin y al cabo yo vivo en un ambiente muy malo. Al fin y al cabo Dios no me ha bendecido como bendice a otras personas, con mucho dinero y muchas posesiones y una vida fácil. Si tú estás justificando tu pecado, tú no has visitado la cruz. Porque la cruz elimina toda justificación propia. Porque todo pecado fue colocado sobre Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben lo que está diciéndole Cristo a Satanás? Le está diciendo: mira, yo voy a mandar una simiente al mundo.
Y esa simiente te va a aplastar la cabeza. ¿Y sabes cómo te va a aplastar la cabeza? Muriendo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Él va a morir y te va a aplastar la cabeza. Ahora, cuando Satanás escuchó esto, se llenó de terror. Y dijo, si yo dejo que venga esa simiente al mundo, mi existencia se desvaneció. Así que yo no puedo permitir que esa simiente venga. Lo voy a impedir. No lo voy a permitir. Porque si viene, me va a arrebatar el poder y me va a liquidar. Ahora, todo el resto del Antiguo Testamento es Satanás tratando de impedir que se cumpla Génesis 3:15. Y Dios obrando para que se cumpla. Déjenme darles algunos ejemplos. ¿Recuerdan la historia de Caín y Abel? ¿Hay 4 elementos en la historia de Caín y Abel? Sí. Vamos a mirar. ¿Hay enemistad en esa historia? ¿Sí? ¿Hay una mujer? ¿Quién es la mujer? Eva. ¿Hay 2 simientes? ¿Quiénes son? Caín y Abel. ¿Hay una serpiente? Ah, esa no se aparece así tan fácil en la superficie. ¿Saben ustedes por qué Caín mató a Abel? Primera de Juan 3 y el versículo 12 lo dice. Dice, no como a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Quién es el maligno? Satanás. ¿Quién estaba detrás de Caín para matar a Abel? Satanás. Ahora nos preguntamos, ¿por qué sería que Satanás quería ver muerto a Abel? Porque Satanás sospechaba que Abel podría ser, ¿qué cosa? La simiente prometida. Y por lo tanto él dice, yo no puedo permitir que Abel viva. Y obró sobre Caín su simiente para aniquilar a Abel, la simiente de la mujer. Cuando Satanás destruye a Abel, dice, problema resuelto. No más simiente. Pero note lo que dice Génesis, el capítulo 4. Génesis, el capítulo 4 y el versículo 25. Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set. ¿Sabe lo que significa el nombre Set? Significa sustituto. Uno que ocupa el lugar de otro. ¿Por qué le puso un nombre tan raro? Sustituto. Ella explica. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dios dice, así me mataste a Abel, aquí te mando otro. Ahora escuchen bien. Perdonen la expresión, Satanás no es bruto. Satanás es inteligente. Pronto él se dio cuenta que Abel no era la simiente, ni ningún descendiente de Set era la simiente. Pronto él se dio cuenta de que lo que estaba haciendo Dios era preparando un linaje de donde iban a ser el Mesías. Así que Satanás dice, pero bueno, yo estoy tratando aquí de matar la simiente y Dios trae otra simiente, ese plan no va a funcionar. Así que antes del diluvio, escuchen bien, los hijos de Dios, que eran el linaje de donde iba a venir el Mesías, Satanás influyó sobre ellos para que se mezclaran ¿con quién? Con las hijas de los hombres, que son las del linaje de Caín. En vez de tratar de destruir a la simiente, mezcló las 2 simientes para que la simiente divina, el linaje divino, perdiera su identidad. Y si el diablo tiene éxito en eliminar el linaje, ¿de qué linaje van a ser el Mesías? Yo pregunto, ¿casi tiene éxito el plan de Satanás? Si Dios no hubiera traído el diluvio al mundo, el último hombre no hubiera muerto, se hubiera terminado de corromper la tierra y Dios no hubiera tenido a nadie a través del cual introducir al Mesías al mundo. Esa es una perspectiva distinta que lo que generalmente pensamos. Decimos, no, el diablo odiaba a los hijos de Dios y quería destruirlos. No. Quería destruir el linaje. Porque sabía que del linaje iba a venir ¿quién? Iba a venir el Mesías. Luego vamos a Génesis 11.
Interesante, se mencionan allí, Génesis 10 y 11, se mencionan allí las naciones que vinieron de Cam y Jafet. Y se menciona el linaje de Sem, porque el linaje de Sem es el que continúa, ¿qué cosa? El linaje de donde va a venir el Mesías, Sem, hijo de Noé. Pero los otros dos hijos de Noé, Cam y Jafet, si ustedes leen Génesis 10, van a descubrir que de ellos salieron todas las naciones que luego trataron de destruir al pueblo de Israel. Es decir, aún recién terminado el diluvio, el diablo está influenciando a Cam y a Jafet, de donde vendrán las naciones que en la historia de Israel trató de destruir al pueblo de Dios. ¿Qué está haciendo Satanás? Está diciendo, yo no voy a permitir que esa simiente venga, yo la voy a destruir. Voy a destruir su linaje para que no pueda venir. Ahora, por si acaso alguno piensa que mi interpretación no es correcta, déjenme preguntarles, ¿hasta dónde llegan las genealogías? ¿Hasta quién llegan las genealogías? Escuchen bien. Génesis, el capítulo 5, tiene la genealogía de los justos desde Set hasta Noé. Génesis, el capítulo 11, tiene la genealogía de los justos desde Noé hasta Abraham. Y Mateo 1 tiene la genealogía de Cristo desde Abraham hasta Jesús. Y después de Jesús no hay más genealogías. ¿Cuál era el propósito de las genealogías? Mostrar que a través de toda la historia, desde el mismo comienzo, Dios siempre cuidó y preservó un linaje de donde iba a salir el Mesías que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Les puedo dar otras historias del Antiguo Testamento. Yo pregunto, ¿el diablo trató de destruir al pueblo de Dios mezclándolo con las naciones circundantes? ¿Trató de llevarlo a perder su identidad? Fueron llevados cautivos a Babilonia, a Asiria. Todo el tiempo el diablo diciendo, mezclémoslos para que pierdan su identidad, para que el Mesías no pueda venir. Trató el diablo también en algunas ocasiones de destruir al pueblo de Israel. ¿Recuerdan en los días del rey Sennacherib, cuando 185,000 asirios fueron muertos por el ángel de Jehová? ¿Recuerdan en los días de Esther, cuando Amán trató de cometer genocidio? No es porque odiaba a Israel, es porque odiaba al Mesías de Israel. Otros ejemplos. Génesis es el libro de las simientes. ¿Han notado ustedes que Esaú tenía la intención de matar a Jacob? ¿Han notado ustedes que Ismael quería matar a Isaac? ¿Han notado ustedes que Rebeca y Sara eran estériles? Y que Dios tuvo que hacer un milagro para poder continuar la simiente. No solo eso. ¿Usted recuerda la experiencia de José cuando fue a Egipto? Fíjense qué interesante esto. Tengo citas del Espíritu de Profecía sobre todo esto. Es que hay que leer el Antiguo Testamento desde esta perspectiva y entonces se vuelve un libro vivo. Porque vemos que es la gran controversia entre Cristo y Satanás. Satanás tratando de impedir que Cristo venga y Dios obrando para preparar el mundo para la venida de Jesús. ¿Ustedes recuerdan el episodio cuando los hermanos de José lo vendieron a la servidumbre en Egipto? Y la gente dice, ay, qué injusto, era un muchacho tan bueno. Y fíjense todo lo malo que le tocó. Y allá terminó, imagínense, en la cárcel por ser fiel a Dios, por no cometer adulterio. Ay, qué justicia hay en eso. Y nosotros somos los que renegamos, pero yo nunca encuentro a José renegando. Tal vez debemos aprender una lección de José cuando nos vienen tribulaciones y problemas. Y debemos alabar a Dios en las buenas y en las malas. Dios dio y Dios quitó. Ahora es cierto que Dios dio, pero no es cierto que Dios quitó. Sea alabado el nombre de Jehová, como lo dijo Job. Debemos conformarnos y saber que Dios está en control y lo que Él permite está en armonía con su santa y divina voluntad. Bueno, ustedes recuerdan que José fue a Egipto y tuvo, el rey Faraón tuvo, ¿qué cosa? 2 sueños. En los sueños vio que iba a haber 7 años de abundancia seguidos por 7 años de ¿qué? De sequía. ¿Y quién estaba allá en Egipto listo para guardar suficiente comida para los 7 años de sequía?
José. Ahora escuchen lo que les voy a decir. ¿Conoce Dios el fin desde el principio? Claro que sí. ¿Sabía Dios que Satanás iba a producir una sequía? ¿Qué hubiera sucedido si José no hubiera ido a Egipto? ¿Qué hubiera sucedido con la simiente? Hubieran perecido de hambre. Inclusive José lo dice en el capítulo 45 y los versículos 5 al 7 de Génesis. Cuando los hermanos finalmente se dan cuenta que es José y dicen, ay José, perdónanos por lo que hemos hecho, José, no deberíamos haber hecho eso. José dice, no los disculpo, pero saben, Dios me ha mandado aquí antes que a ustedes para preservar la simiente. Lo dice él. En el becerro de oro, cuando Satanás llevó a Israel a cometer idolatría, era para que Dios se fastidiara con Israel y los borrara de la tierra. Y eso lo sabemos porque tenemos una conversación registrada entre Moisés y Dios, donde da la impresión, hablando en términos antropomórficos, de que Dios estaba a punto de destruirlos. ¿Qué hubiera sucedido si Dios hubiera destruido al pueblo de Israel? No más simiente. ¿Recuerdan una vez que el rey David estaba sentado en el palacio tocándole el arpa a Saúl? ¿Y qué hizo Saúl de repente? 2 ocasiones, dice la Biblia, que agarró su jabalina y la tiró con todas sus fuerzas para clavar a David en la pared. ¿Por qué? ¿Porque odiaba a David? No, porque Satanás sabía que el Mesías iba a ser hijo de David. Es decir, la enemistad de Satanás en el Antiguo Testamento no es contra Israel, es contra el Mesías de Israel. Y Satanás dice, yo no puedo permitir que esta simiente venga. Si viene, me va a aplastar la cabeza. En cortas cuentas, apreciados hermanos y amigos, Jesús hizo eso. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús vino a esta tierra. ¿Y notan en Apocalipsis 12 que Satanás lo estaba esperando cuando la mujer estaba por dar a luz? Fíjense, el cumplimiento de Génesis 3:15 está en Apocalipsis 12. Ahí hay una mujer. ¿Qué tiene la mujer en su vientre? Una simiente. De repente se aparece un dragón que se le llama la serpiente antigua. ¿Por qué se le llamará la serpiente antigua? Lo que está diciendo Juan es, si tú quieres entender Apocalipsis 12, tienes que volver a Génesis 3. Esta es la misma guerra de Génesis 3. Se aparece esta serpiente. Pregunto, ¿está enemistado contra el niño o contra la mujer? Contra el niño. La enemistad es primero con el niño y después ¿con quién? Con la mujer en Apocalipsis 12. Es decir, Satanás ahora dice, no pude impedir que viniera, ahora vino, pero cuando nazca lo mato. ¿Tuvo éxito? ¿Trató Satanás de matar a Cristo repetidas ocasiones durante su ministerio? ¿Antes que fuera a la cruz? Claro que sí. ¿Saben una vez que trató de ahogarlo cuando estaba acostado en un barco durmiendo? Leemos en cuanto a la tormenta y decimos, oh no, una calamidad natural. No era época de tormentas. La sierva de Dios dice que fue una tormenta que se apareció de repente. Satanás sabía que Cristo estaba durmiendo en el barco. ¿Trataron de apedrear a Cristo varias veces? ¿Trataron de despeñarlo en Nazaret? Claro que sí. Trataron de matarlo en múltiples ocasiones. ¿Pero qué hizo Dios? Dios lo escudó y protegió. ¿Trató Satanás de infectar a Cristo con el virus del pecado? ¿Trató de corromperlo? Sí, pero no tuvo éxito. Hermanos y hermanas, apreciadas visitas, cuando el Señor Jesucristo extendió sus brazos y dijo en la cruz del Calvario, consumado es, todo el universo a una cantó, aleluya a Dios, porque la cabeza de Satanás había sido aplastada de una vez por todas. Ahora escuchen lo que les voy a decir para concluir. Cristo venció a Satanás. ¿Saben lo único que falta por ver? ¿Quién va a estar con Satanás y quién va a estar con Jesús? Ya Cristo ganó. La gran controversia entre el bien y el mal, no hay duda en cuanto a cómo va a terminar esto. Cristo ya le arrebató el reino a Satanás. Cristo ya ganó. La pregunta clave es quién va a ganar con él.
¿Qué tiene usted que hacer si va a ganar con Jesús? Usted tiene que unirse a Él. Para usted ser victorioso, tiene que unirse al que ganó la victoria. ¿Desea usted unirse a Jesús? ¿Desea recibirlo como Salvador personal? ¿Cuántos aquí han recibido ya al Señor Jesucristo como Salvador personal? Gloria a Dios.